Bienvenidos a Luchaverse, el canal donde la pasión por la lucha libre mexicana late con fuerza. Imaginen una arena repleta de fanáticos gritando al unísono, luces plateadas reflejándose en una máscara icónica que representa no solo a un hombre, sino a toda una dinastía. Esa máscara es el símbolo de elegancia, técnica impecable y un legado inquebrantable. Hoy, en este episodio especial, nos sumergimos en la historia de El Hijo del Santo, el luchador más elegante y técnico de México. Un guerrero que elevó el arte de la lucha libre a niveles de poesía en movimiento, donde cada llave, cada vuelo y cada rendición era una obra maestra. ¿Están listos para revivir su épica jornada? Que comience el espectáculo. Todo gran héroe tiene un comienzo humilde, y para Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, nacido el 2 de agosto de 1963 en la vibrante Ciudad de México, su destino estaba escrito en las estrellas, o mejor dicho, en las cuerdas de un ring. Hijo del inmortal, el Santo, el enmascarado de plata que conquistó no solo arenas, sino también pantallas de cine y corazones de millones, el joven Jorge creció bajo la sombra de un gigante. Pero no era una sombra opresiva, era un faro de inspiración. Desde niño, vio a su padre enfrentar a villanos míticos, combinando fuerza bruta con una técnica depurada que hacía que cada combate pareciera una danza letal. Jorge no se apresuró a heredar el nombre. Estudió en la prestigiosa Universidad Iberoamericana, demostrando que la inteligencia iba de la mano con la destreza física. Mide 1,68 metros y pesa 88 kilos, una estatura que podría parecer modesta, pero que él transformó en una ventaja mediante su agilidad y precisión quirúrgica. Antes de debutar profesionalmente, probó las aguas en la lucha amateur bajo alias como El Hombre Rojo y Korak. En 1985, incluso compitió por el Campeonato Nacional Amateur contra Moisés Alexis Delgado Zamora, conocido como El Gallo. Estos años formativos forjaron su estilo. No era solo golpear, era calcular, anticipar, ejecutar con elegancia. Finalmente, el momento llegó. El 18 de octubre de 1982, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debutó como El Hijo del Santo, haciendo equipo con el veterano Ringo Mendoza para vencer a Espanto Jr. y El Misionero. La arena explotó en aplausos. El legado continuaba. Pero no fue fácil. Su padre, el Santo, le había advertido: "No me falles". Y Jorge juró no hacerlo. En sus primeras luchas, demostró una técnica heredada pero pulida. Llaves de sumisión como la de a caballo o el toque de espalda, ejecutadas con una fluidez que dejaba a los rivales desconcertados. No era un luchador rudo que dependía de la fuerza. Era un técnico puro, elegante, que convertía el ring en su lienzo. Esta escena inicial de su carrera no solo marcó su entrada al mundo profesional, sino que sentó las bases de lo que sería una trayectoria impecable, llena de respeto por la tradición mexicana de la lucha libre. Con el paso de los años, el Hijo del Santo escaló las filas de la lucha libre, uniéndose a empresas legendarias como el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, y la Asistencia a Asesoría y Administración, AAA. En Mineirasá, desde su fundación, participó en eventos históricos como la Triplemanía 1 en la monumental Plaza de Toros México, donde miles de fanáticos presenciaron su maestría. Pero fue su alianza con Octagón la que lo catapultó a la estratosfera. Juntos, formaron un dúo invencible, ganando el Campeonato Mundial de Parejas de PPPLA y en un momento épico, rapando a Eddie Guerrero y Love Machine en el pay-per-view When Worlds Collide de 1994. Imaginen la tensión. Guerrero, con su astucia chicana, y Love Machine, con su poderío, contra la técnica precisa de El Hijo del Santo. Cada patada, cada suplex era calculado. Su elegancia radicaba en hacer lo complejo parecer sencillo. Sin embargo, la carrera no fue solo gloria. En 1996, un giro dramático. Traicionado por su padre en la narrativa luchística, aunque era parte del show, el Hijo del Santo se volvió rudo.
Los fanáticos, leales al legado de El Santo, lo abuchearon en la Arena México. Lanzaron objetos al ring. Tomó 8 días para que la calma regresara. Como rudo, rapó a Negro Casas en una lucha sangrienta, pero pronto regresó a su esencia técnica. Apoyado por Casas, desenmascaró a Scorpio Jr. y rapó a Bestia Salvaje en 1999. Estas rivalidades no eran meras peleas, eran batallas de estilos. Frente a rudos brutales, su técnica brillaba, contragolpes rápidos, vuelos aéreos controlados y sumisiones que obligaban a la rendición sin necesidad de violencia excesiva. Ganó el Torneo Leyenda de Plata en 1999 y el Grand Prix Internacional del CMLL en 1996, demostrando que la elegancia técnica podía dominar incluso en torneos internacionales. Esta escena de ascensión muestra cómo el Hijo del Santo navegó traiciones y alianzas, siempre fiel a su estilo depurado, convirtiéndose en un ícono que trascendía empresas y fronteras. El pináculo de su carrera llegó con una serie de conquistas que lo cementaron como el más técnico de México. Acumuló títulos impresionantes: 3 veces campeón mundial ligero de la UWA, 2 veces campeón mundial welter de la UWA, 10 veces campeón mundial welter de la WWA y el campeonato de lucha de la WBC. Con Negro Casas, ganó el campeonato mundial de parejas del CMLL y apadrinó a Místico en la Gran Alternativa de 2004. Pero sus logros en luchas de apuestas son legendarios. Quitó máscaras y cabelleras a más de 40 rivales, incluyendo a Espanto Jr., Kato Kung Lee, Negro Casas, Scorpio Jr. y Pentagon Black en 2007, en su evento Todo por el Todo. Una de las batallas más emblemáticas fue en 1994 contra los Gringos Locos, Eddie Guerrero y Art Barr, calificada con 5 estrellas por Pro Wrestling Illustrated. En esa lucha de máscaras versus cabelleras, el Hijo del Santo y Octagón defendieron el honor mexicano con técnica impecable. Vuelos suicidas, llaves de rendición y counters que dejaban al público boquiabierto. Su elegancia se manifestaba en la precisión, no un movimiento de más, todo calculado para maximizar el impacto. Otro hito: en 2001, rapó a Nicho el Millonario y en 2006, a Mano Negra. Estas victorias no eran solo trofeos, eran lecciones de técnica, donde su agilidad y conocimiento anatómico lo convertían en un maestro del ring. Fuera del cuadrilátero, su elegancia trascendió. Actuó en películas como Chanok y El Hijo del Santo contra los vampiros asesinos, 1982, y Infraterrestre, 2000. Publicó cómics y hasta una serie animada con Cartoon Network. Como activista, fundó la organización Wild Coast para proteger tortugas marinas, ganando premios ambientales. Esta escena de cumbres destaca cómo su técnica no solo ganó luchas, sino que inspiró una vida de excelencia, haciendo de él un modelo a seguir en y fuera del ring. Después de más de 4 décadas, el Hijo del Santo inició su gira de despedida el 22 de septiembre de 2024 con un torneo de la muerte, donde Rayman perdió su cabellera. Planeaba retirarse el 13 de diciembre de 2025, pero su legado ya era inmortal. En 43 años, nunca perdió su máscara, manteniendo la tradición de su padre. Su estilo técnico y elegante influyó en generaciones. Luchadores como Místico y Rey Misterio admiran su precisión. En una entrevista dijo: "Mi mayor logro es no haberle fallado a mi padre". Y no lo hizo. Elevó la lucha libre mexicana a un arte global. En su retiro, reflexionó sobre batallas como la contra Blue Demon Jr. en NWA o su participación en Triple Manía 17. Pero más allá de los rings, su trabajo con UNICEF, contra el cáncer y por el medio ambiente, muestra que la verdadera elegancia es integral. Hoy, con boutiques y un museo en honor a su padre, el Hijo del Santo vive como un héroe moderno. Esta escena final cierra un capítulo,
pero abre puertas para que nuevas leyendas surjan, recordándonos que la técnica y la gracia perduran. Y así concluye nuestra inmersión en la vida de El Hijo del Santo, el enmascarado que bailó con la victoria en cada ring. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte a Luchaverse para más relatos épicos de la lucha libre mexicana. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte nuestros análisis, entrevistas y revivires de batallas legendarias. En Luchaverse celebramos el espíritu indomable de héroes como él. Hasta la próxima, luchadores. ¡Que viva la lucha libre!